Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Cine Revisión. En este video hablaremos sobre la película Avatar, El Camino del Agua. Les daremos una reseña detallada y les contaremos otros datos interesantes. Además hablaremos sobre la producción, la fecha de estreno, el reparto y la trama. Así que vean este video hasta el final para conocerlo a fondo. Avatar. El Camino del Agua es una película épica estadounidense de ciencia ficción de 2022 coproducida, coeditada y dirigida por James Cameron, quien coescribió el guión con Rick Jaffa y Amanda Silver, a partir de una historia que el trío escribió con Josh Friedman y Shane Salerno. Distribuida por 20th Century Studios, es la secuela de Avatar 2009 y la segunda entrega de la serie de películas Avatar. Cuenta con Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Joel David Moore, CSI Pounder, Giovanni Ribisi, Dilip Rao y Matt Gerald, retomando sus papeles de la primera película, con Sigourney Weaver regresando en un papel adicional y Kate Winslet uniéndose al elenco. Sigue a un Na'vi humanoide de piel azul llamado Jake Sully Worthington, mientras él y su familia, bajo una renovada amenaza humana, buscan refugio con el clan acuático Metkayina de Pandora, una exoluna habitable en la que viven. Cameron dijo en 2006 que le gustaría hacer secuelas de Avatar si tuviera éxito, y anunció las dos primeras secuelas en 2010, tras el éxito generalizado de la primera película, con la primera secuela apuntando a un estreno en 2014. Sin embargo, la adición de dos secuelas más, para un total de 5 películas de Avatar, y la necesidad de desarrollar nueva tecnología para filmar escenas de captura de movimiento bajo el agua, una hazaña nunca antes lograda, llevaron a retrasos significativos para permitir que el equipo tuviera más tiempo para trabajar en la escritura, la preproducción y los efectos visuales. El proceso de filmación, que ocurrió simultáneamente con Avatar, Fuego y Ceniza, comenzó en Manhattan Beach, California, el 15 de agosto de 2017. El lugar de rodaje se trasladó a Wellington el 25 de septiembre de 2017, que finalizó a fines de septiembre de 2020 después de 3 años de rodaje. Con un presupuesto estimado de 350 a 460 millones de dólares, la película es una de las más caras jamás realizadas. Tras repetidos retrasos en su estreno, Avatar, El Camino del Agua se estrenó en el Odeon Luxe Leicester Square de Londres el 6 de diciembre de 2022 y se estrenó en Estados Unidos el 16 de diciembre. La película recibió críticas generalmente positivas de los críticos, que elogiaron los efectos visuales y los logros técnicos, pero criticaron la duración y la simplicidad de la trama. Fue un gran éxito de taquilla, batiendo múltiples récords y recaudando $2.320 millones en todo el mundo.
lo que la convirtió en la película más taquillera de 2022, la película más taquillera desde la pandemia de COVID-19 y la tercera película más taquillera de todos los tiempos. La National Board of Review y el American Film Institute nombraron a El Camino del Agua como una de las 10 mejores películas de 2022. Entre sus numerosos galardones, la película fue nominada a 4 premios en la 95ª edición de los premios Oscar, incluida la de Mejor Película, y ganó el premio a los mejores efectos visuales. La tercera película de Avatar, subtitulada Fuego y Ceniza, se estrenará en diciembre de 2025. Trama. 16 años después de que los Na'vi expulsaran a la Administración para el Desarrollo de Recursos, RDA, de Pandora, Jake Sully es el jefe del clan Omaticaya y cría a su familia con Neytiri, sus hijos Neteyam y Lo'ak, su hija Tuktirei, Tuk, y su hija adoptiva Kiri, nacida del avatar inerte de la doctora Grace Augustine. Miles Spider Socorro, hijo del difunto coronel Miles Quaritch, visita con frecuencia a sus hijos mientras es criado por científicos humanos que permanecieron en Pandora. La RDA regresa para colonizar Pandora. Entre ellos se encuentran recombinantes, avatares Na'vi con la memoria de soldados humanos fallecidos, liderados por un Quaritch recombinante. Jake lidera una guerrilla contra la RDA. Durante una misión de contrainsurgencia, Quaritch y sus subordinados capturan a los hijos de Jake. Jake y Neytiri los liberan, pero Quaritch captura a Spider, reconociéndolo posteriormente como su hijo. Tras el interrogatorio infructuoso de la RDA, Quaritch decide pasar tiempo con Spider para ganarse su favor. A cambio, Spider le enseña a Quaritch la cultura y el idioma Na'vi. Conscientes del peligro que representaba el conocimiento de Spider, Jake y su familia abandonan Omaticaya y se trasladan al mar oriental de Pandora, habitado por el clan acuático Metkayina. Allí, la familia se integra con los Metkayina. Kiri desarrolla un vínculo espiritual con el mar. Jake y Neytiri ayudan al jefe Tonowari y a su esposa Ronal, mientras que Lo'ak se hace amigo de Tsireya, su hija. Tras un altercado entre Lo'ak y Aonung, el hijo de Tonowari, después de que este último se burlara de Kiri, Lo'ak se disculpa ante la insistencia de Jake por iniciar la pelea. Aonung y sus amigos convencen a Lo'ak de unirse a una cacería, dejándolo varado en el territorio de un depredador marino. Lo'ak es salvado del depredador por Payakan, un tulkún, una especie inteligente y pacifista parecida a una ballena a la que los Metkayina consideran su hermano espiritual, y establece un vínculo con Payakan. A su regreso, Lo'ak se gana la amistad de Aonung al aceptar la culpa del viaje, pero le dicen que Payakan es un paria de su especie. Más tarde, Kiri se conecta con el árbol espiritual submarino de Metkayina y se encuentra con Grace en una visión, pero sufre una convulsión bajo el agua y casi se ahoga. Jake pide ayuda a sus amigos científicos Norm Spellman y Max Patel, quienes diagnostican a Kiri con epilepsia y le advierten que no podrá volver a conectarse con el árbol espiritual. Quaritch rastrea la aeronave de Norm y Max hasta el archipiélago de Metkayina. Con Spider, Quaritch une fuerzas con las operaciones marinas de la RDA y comanda un ballenero que caza tulkuns. El escuadrón de Quaritch inicia un asalto al archipiélago, pero no encuentra a Jake tras interrogar a las tribus locales. Quaritch empieza a quemar aldeas para atraer a Jake. Lo'ak se conecta mentalmente con Payakan y descubre que lo expulsaron por atacar a los balleneros humanos que mataron a su madre, lo que agravó el derramamiento de sangre. Cuando los Metkayina se enteran de los asesinatos de Tulkun por parte de la RDA, Lo'ak va a advertir a Payakan, acompañado por la mayoría de los niños. Payakan ha sido etiquetado para su captura por la tripulación de la RDA, aunque escapa cuando los niños son capturados. Jake, Neytiri y los Metkayina se enfrentan a los humanos y rescatan a los niños. Quaritch obliga a Jake a rendirse, pero Payakan ataca la nave, lo que provoca una batalla entre los Metkayina y los humanos. Spider paraliza la nave de la RDA, mientras que Neteyam rescata a Lo'ak, Tsireya y Spider, pero recibe un disparo fatal. Traumatizados por la muerte de Neteyam,
Jake y Neytiri deciden salvar a sus hijas recapturadas. Jake se enfrenta a Quaritch, quien tiene a Kiri como rehén, pero retrocede cuando Neytiri hace lo mismo con Spider. Todos quedan atrapados dentro de la nave que se hunde. Tras una tensa escaramuza, Jake estrangula a Quaritch, dejándolo inconsciente, y es rescatado por Loak y Payakan, mientras que Kiri salva a Neytiri y Tuk. Spider salva a Quaritch de ahogarse, pero lo rechaza y se reúne con la familia de Jake. Tras el funeral de Neteyam, Jake informa a Tonowari de su decisión de abandonar el Met Callina, pero Tonowari declara a la familia de Jake parte del clan y les da la bienvenida. La familia de Jake acepta su nueva vida en el mar, pero promete continuar su lucha contra la RDA. Elenco: Sam Worthington como Jake Sully, un exhumano que se enamoró de Neytiri y se hizo amigo de los Na'vi tras unirse al programa Avatar, poniéndose de su lado en su conflicto con los humanos y llevándolos a la victoria. Abandonó su cuerpo humano para convertirse permanentemente en Na'vi y ahora es el jefe de los Omaticaya. Zoe Saldaña como Neytiri Te Tzcaja Mo'atite, la hija de los líderes anteriores de los Omaticaya, la futura líder espiritual del clan y la compañera de Jake. Sigourney Weaver como Kiri Tesuli Kireisiite, la hija de 14 años del avatar Na'vi de la doctora Grace Augustine, quien fue adoptada por Jake y Neytiri. Weaver también repite su papel como la doctora Grace Augustine, a pesar de que Weaver dijo en 2014 que no lo haría, aunque ella y Cameron confirmaron antes de eso que regresaría en las secuelas. Stephen Lang como el coronel Miles Quaritch, un oficial militar humano que lideró la división paramilitar de la RDA en su conflicto con los Na'vi. Kate Winslet como Ronal, una buceadora libre de los Metkayina, líder espiritual del clan y esposa embarazada de Tonowari. Cliff Curtis como Tonowari, el jefe del clan Metkayina y esposo de Ronald. Joel David Moore como el Doctor. Norm Spellman, un ex científico del programa Avatar que se alía con los Na'vi. CCH Pounder como Moat, líder espiritual de Omaticaya y madre de Neytiri. Eddie Falco como el general Francis Ardmore, el comandante a cargo de los intereses de la RDA. Brendan Cowell como el capitán Mick Scoresby, el jefe de un buque de caza marino del sector privado de la RDA en la luna de Pandora. Taquillas: Avatar. The Way of Water recaudó $684.100.000 en Estados Unidos y Canadá y $1.636.000 millones en otros territorios, para un total mundial de $2.320.000 millones. Tuvo un estreno mundial de $441.7 millones, el 11º más grande de todos los tiempos y el tercero más grande en la era de la pandemia de COVID-19, detrás de Spider-Man. No Way Home, $601 millones, y Doctor Strange in the Multiverse of Madness, $452.4 millones. James Cameron quiere que creas que los extraterrestres son máquinas de matar, que la humanidad puede derrotar a los cyborgs que viajan en el tiempo, y que una película puede transportarte a un desastre histórico significativo. En muchos sentidos, el planeta Pandora en Tabanten y en Avatar se ha convertido en su forma más ambiciosa de compartir esta creencia en el poder del cine. Puedes dejar todo atrás en tu vida y experimentar una película de una manera que se ha vuelto cada vez más difícil en una era de tanta distracción. A medida que la tecnología ha avanzado, Cameron ha superado aún más los límites de su poder de creencia, jugando con el 3D, la alta velocidad de fotogramas y otros juguetes que no estaban disponibles cuando comenzó su carrera. Pero una de las muchas cosas que es tan fascinante sobre Avatar: El Camino del Agua es cómo esa creencia se manifiesta en temas que ha explorado tan a menudo antes. Esta película, increíblemente entretenida, no es una repetición de Avatar, sino una película en la que los fans pueden identificar elementos temáticos e incluso visuales de las películas Titanic, Aliens, The Abyss y Terminator. Es como si Cameron se hubiera mudado a Pandora para siempre y hubiera traído consigo todo lo que le importa. Y además, es evidente que nunca se irá.
Cameron invita a los espectadores a este mundo completamente desarrollado, con tantas imágenes impactantes y escenas de acción fenomenalmente renderizadas, que todo lo demás se desvanece. Quizás no de inmediato. Avatar: The Way of Water lucha por encontrar su equilibrio al principio, arrojando a los espectadores de vuelta al mundo de Pandora de una manera narrativamente torpe. Uno puede decir que a Cameron realmente le importa más la sección media de la construcción del mundo de esta película, que es uno de sus mayores logros, por lo que se apresura a través de algunas de las configuraciones para llegar a las cosas buenas. Antes de eso, nos reunimos con Jake Sully, Sam Worthington, un humano que ahora es un Na'vi de tiempo completo y se asocia con Neytiri, Zoe, Saldana, con quien ha formado una familia. Tienen 2 hijos, Neteyam, Jamie Flatters, y Lo'ak, Britton Dalton, y una hija llamada Tuk, Trinity Jolie Bliss, y son guardianes de Kiri, Sigourney Weaver, la descendencia del personaje de Weaver de la primera película. La felicidad familiar se fractura cuando la gente del cielo regresa, incluyendo una versión Avatar Na'vi de un tal coronel Miles Quaritch, Stephen Lang, que ha venido a terminar lo que empezó, incluyendo la venganza de Jake por la muerte de su forma humana. Regresa con un grupo de soldados exhumanos ahora Na'vi, que son los principales antagonistas de la película, pero no los únicos. Avatar: El Camino del Agua. Una vez más presenta a los humanos militares destructores de planetas de este universo como sus villanos más verdaderos, pero los motivos de los villanos a veces son un poco confusos. Alrededor de la mitad me di cuenta de que no está muy claro por qué Quaritch está tan decidido a cazar a Jake y su familia, aparte de que la trama lo necesita, y Lang es bueno haciéndose el loco. La mayor parte de Avatar: El Camino del Agua gira en torno a la misma pregunta que Sarah Connor hace en las películas de Terminator: ¿luchar o huir por la familia? ¿Corres y te escondes del poderoso enemigo para intentar mantenerte a salvo, o te das la vuelta y luchas contra el mal opresor? Al principio, Jake toma la primera opción, lo que los lleva a otra parte de Pandora, donde la película se abre a través de una de las obsesiones de larga data de Cameron, H2O. Las acrobacias aéreas de la primera película son suplantadas por las submarinas en una región dirigida por Tonowari, Cliff Curtis, el líder de un clan llamado Metkayina. Él mismo un hombre de familia, su esposa es interpretada por Kate Winslet. Tonowari está preocupado por el peligro que podrían traer los nuevos visitantes Na'vi, pero no puede rechazarlos. Una vez más, Cameron juega con preguntas morales sobre la responsabilidad ante un mal poderoso, algo que se repite en un grupo de cazadores furtivos comerciales de la Tierra. Se atreven a cazar animales acuáticos sagrados en secuencias impresionantes, durante las cuales debes recordar que nada de lo que estás viendo es real. La sección central de la película cambia el enfoque de Sully y Quaritch a los niños de la región, mientras los hijos de Jake aprenden las costumbres del Clan del Agua. Finalmente, el mundo de Avatar se expande de una forma que la primera película no lo hizo. Mientras que aquella se centraba más en una sola historia, Cameron une varias aquí de una manera mucho más ambiciosa y, en última instancia, gratificante. Si bien algunas ideas y desarrollos argumentales, como la conexión de Kiri con Pandora o el arco argumental de un nuevo personaje llamado Spider-Jack Champion, son principalmente una introducción para futuras películas, el proyecto en su conjunto se enriquece al crear un lienzo más amplio para su narrativa. Si bien se podría argumentar que se necesita una línea protagonista-antagonista más sólida en una película que descarta tanto a Jake como a Quaritch durante largos periodos, yo argumentaría que esos términos son intencionadamente vagos. El protagonista es toda la familia e incluso el planeta en el que viven, y el antagonista es todo aquello que intenta destruir el mundo natural y los seres que están tan conectados a él. Se debe advertir a los espectadores que el oído de Cameron para el diálogo no ha mejorado. Hay algunas líneas que provocarán risas involuntarias, pero hay algo casi encantador en su enfoque de los personajes, uno que combina la narrativa tradicional con tecnología de vanguardia. Los grandes éxitos de taquilla a menudo abarrotan sus mundos con mitologías o historias de fondo innecesarias, mientras que Cameron hace lo justo para asegurar que este mundo imposible siga siendo identificable.
Sus temas más profundos de ambientalismo y colonización podrían ser comprensiblemente demasiado superficiales para algunos espectadores, y la forma en que se apropia de elementos de la cultura indígena podría considerarse problemática, y no me opondría a eso. Pero si una familia usa esto como punto de partida para conversaciones sobre esos temas, entonces es más positivo en términos netos que la mayoría de los éxitos de taquilla que no dan que pensar. Se ha hablado mucho últimamente sobre el impacto cultural de Avatar, ya que los superhéroes dominaron la cultura pop en la última década, de tal manera que la gente se olvidó de los Na'vi. Al ver Avatar: El Camino del Agua, recordé lo impersonal que se ha vuelto la maquinaria de Hollywood en las últimas décadas y la frecuencia con la que los éxitos de taquilla que realmente impactan en el cine han mostrado el toque personal de su creador. Piensen en cómo las mejores y más grandes películas de George Lucas y Steven Spielberg no podrían haber sido hechas por nadie más. Avatar: El Camino del Agua es un éxito de taquilla de James Cameron, de principio a fin, y sigo creyendo en él. Hay muchas palabras para describir la excepcional calidad visual de la película original de James Cameron, Avatar, como incandescente, envolvente, deslumbrante. Pero en los 13 años transcurridos desde su estreno, la palabra que mejor recuerdo es brillante. Los paisajes de bosques primitivos y montañas flotantes de Pandora tenían un embriagador brillo de cuento de hadas. Querías vivir en ellos, aunque la historia que se desarrollaba en ellos fuera simplemente normal. En Avatar: El Camino del Agua, la secuela más grande, más larga y aún más vertiginosamente espectacular de Cameron. Alerta de spoiler, la historia sigue siendo aceptable. La tecnología que Cameron usa para llevarnos de regreso a Pandora se ha agudizado en todos los sentidos. Las imágenes en 3D tienen una extraña tactilidad. Si tuviera que describirlas en una sola palabra, podría ser hiperclara. La película también tiene la inquietante calidad de tiempo presente peculiar de la filmación de alta velocidad de fotogramas. Es una sensación más bien desalmada, como lo fue en las películas de El Hobbit de Peter Jackson, pero puede hacerte sentir como si estuvieras compartiendo el mismo espacio con los personajes, y eso es una hazaña, dado que la mayoría de ellos son guerreros navialtos, de piel azul, con ojos de pumas y la velocidad de gacelas. Avatar: El Camino del Agua tiene escenas que te harán estallar los ojos, te darán vueltas la cabeza y te acelerarán el alma. El corazón de la película está ambientado en Atwa-Atu, un arrecife de una isla tropical donde Jake Sully, Sam Worthington, el líder de la insurrección Na'vi, que comenzó como un marine estadounidense discapacitado y se convirtió en un habitante del bosque de Pandora a través de su identidad de Avatar, básicamente es un mestizo, su ahora esposa Neytiri, Zoe Saldaña, y sus 4 hijos se han refugiado de la gente del cielo, los asesinos militares corruptos que ahora luchan por colonizar Pandora para que la gente de la Tierra pueda tener un futuro. En la isla, Jake y su familia forman una alianza incómoda con el clan Metkayina, que vive en armonía con su entorno acuático y que se parece mucho a los Na'vi, excepto que su piel es verde azulado claro y tienen tatuajes de estilo maorí. Los adolescentes de ambas tribus participan en ritos de apareamiento, propios de la adolescencia, cabalgando sobre las criaturas de cuello largo de la isla por el mar. Cada vez que la película se adentra en esas profundidades oceánicas, se convierte en un viaje psicodélico y subacuático. La vida que vemos en el océano de Pandora, fauna iridiscente, plantas psicodélicas diáfanas que pueden provocar visiones, peces con una apariencia tan extraña como la de la ciencia ficción, como los peces terrestres, ballenas rechonchas con caras de tiburones martillo, es una maravilla para la vista. Pero lo mejor de todo es que el 3D de vanguardia, nunca impactante, solo imágenes que parecen y se sienten esculpidas, hace que cada deslizamiento submarino de la película se sienta tan experiencial como si estuvieras literalmente en el agua. El Camino del Agua costó, según se informa, $350 millones, lo que significa que tendría que ser una de las 3 o 4 películas más taquilleras de todos los tiempos solo para cubrir gastos. Creo que las probabilidades de que eso ocurra son bastante buenas. Cameron ha elevado no solo la apuesta por el arte de los efectos especiales,
sino también por la fluidez coreográfica de su puesta en escena, hasta el punto de convertir El Camino del Agua, al igual que Avatar, en la apoteosis de una película imprescindible. El mundo entero dirá: tenemos que experimentar esta emocionante aventura. En su apogeo, resulta emocionante, pero no del todo. Cameron en El Camino del Agua sigue siendo un narrador clásico, ágil y exigente, pero vaya historia que cuenta. El guión que coescribió es una serie de clichés útiles que le dan a la película el toque de thriller de aventuras doméstico que necesita, pero nada más. La historia, de hecho, difícilmente podría ser más básica. Los pueblos del cielo, liderados de nuevo por el traicionero coronel Quaritch, Stephen Lang, se han convertido en avatares, con Quaritch reinterpretado como un campesino Na'vi ceñudo con botas de combate y un corte de pelo negro a cepillo. Han llegado con este disfraz para cazar a Jake, pero Jake escapa con su familia y se esconde con la Metcallina. Quaritch y su escuadrón de matones se apoderan de una nave de caza y finalmente los rastrean. Hay una confrontación masiva. Fin. Esta historia, con sus diálogos escuetos, fácilmente podría haber servido para un ambicioso thriller de Netflix y haberse contado en 2 horas en lugar de 3. Pero ese es el punto, ¿no? El Camino del Agua está entrelazada con secuencias que existen casi exclusivamente por su magia imaginativa. Es realmente una película cruzada con una atracción de parque temático de realidad virtual. Dicho de otro modo, es una película de acción real que proyecta el hechizo de una fantasía animada. Pero aunque los rostros de los Na'vi y los Metcallinas son expresivos y los actores se hacen notar, la dimensionalidad de los personajes es casi nula. La dimensionalidad reside en las imágenes. Cameron, un veterano de 4 décadas en la logística de acción con bravura, no ha perdido ni un ápice de su magia. Sus secuencias de combate se mantienen milagrosamente y logra un verdadero golpe de efecto en la relación que Lo'ak, Brittain Dalton, el segundo hijo de Jake, y Neytiri, establece con una de las ballenas, quien se convierte en una gran escena en la pieza central de un ataque sorpresa. Por otro lado, mientras que la secuencia culminante de la Avatar original era ese asombroso espectáculo de los Na'vi volando en picado sobre sus grifos psicodélicos, el clímax de The Way of Water es más intenso, con balas, fuego apocalíptico y un barco derrumbándose que hace que varios personajes parezcan atrapados en una de las secuencias de desastre de Titanic, de Cameron. Evocar esa película es un error táctico, porque nos recuerda que Titanic fue un espectáculo asombroso con personajes que nos conmovieron profundamente. Lo siento, pero mientras veía El Camino del Agua, la única parte de mí que se conmovió fueron mis ojos. No vi Avatar. El Camino del Agua en una pantalla IMAX 3D, porque el IMAX más cercano a donde vivo está en el Gran Cañón. Y no proyectan este tipo de películas en esa pantalla. Aunque lo hicieran, lo están renovando hasta la próxima primavera. El IMAX más cercano está a 2 horas y media, y aunque estoy dispuesto a conducir hasta Phoenix para resguardarme de la nieve, es un viaje bastante largo para ir al cine. Así que hice un trato conmigo mismo. Si me gustaba lo suficiente El Camino del Agua en una pantalla más pequeña, la vi en 3D a 48 fotogramas por segundo, llevaría a los niños al valle durante las vacaciones de Navidad y la volveríamos a ver en la pantalla más grande y mejor que pudiéramos encontrar. Bueno, descarten esos planes. Dudo que vuelva a ver Avatar 2 en ninguna pantalla, a menos que James Cameron quiera pagarme el viaje, comprarme entradas y quizás invitarme a cenar primero. Eso es lo que haría falta para que volviera al cine a ver esta caricatura de 3 horas y 12 minutos. Sí, esto es una caricatura, es casi completamente CGI. Cuando aparecen personajes de acción real, humanos, algo poco común, te recuerda que estás viendo una caricatura cara y sinceramente resulta un poco chocante. Hay algo de vaya inquietante, pero sobre todo, los Na'vi se ven súper falsos comparados con los humanos, y estos se sienten completamente fuera de lugar rodeados de Na'vi. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Lo hizo mejor. Claro, los gráficos de este videojuego son geniales, pero ¿la historia? Bueno, no tanto. El 3D a 48 fotogramas por segundo es horrible. Lo odio. Es demasiado claro, demasiado nítido y se ve demasiado artificial.
¿Conoces el suavizado TrueMotion que puedes hacer en tu televisor de casa? Así es. Leí que uno se acostumbra después de unos minutos, pero es mentira descarada. Es un 3D bonito, pero simplemente no se ve bien. El efecto telenovela me vuelve loco. La película es demasiado larga. Tiene 1 hora de más. Si yo estuviera tomando las decisiones en el siglo XX y Disney, les habría pedido que cortaran 1 hora de esta película tan indulgente. Así es como mejor puedo describir Way of Water. James Cameron se excede en su indulgencia. Hay una arrogancia que me resulta muy desagradable, y el estudio lo está consentiendo con este enorme presupuesto para efectos especiales, el 3D, el formato IMAX, la duración. Todo. Es arrogante y autocomplaciente, y creo que la novedad que lo hacía aceptable en la primera película ha desaparecido para el público, o al menos para mí. El factor sorpresa ha desaparecido, y solo veo una caricatura cara. Pero la historia es un desastre. Es una repetición de la primera película. Los villanos con bigotes retorcidos buscan los preciados recursos de Pandora. Esta vez se trata de una sustancia viscosa de ballena dorada que detiene el envejecimiento humano. La última vez fue el Unobtainium, cuyo nombre es divertidísimo. Nuevo recurso, misma trama. Ahora tenemos Navi acuáticos con colas más grandes que pueden nadar bajo el agua durante muchísimo tiempo. Ahora tenemos paisajes submarinos en lugar de selvas. Pero los malos vienen con sus armas y sus bombas y sus armas. Y los Navi, una analogía rudimentaria de los indígenas de nuestro mundo, siguen siendo el típico buen salvaje de la película anterior, solo que ahora menos interesantes. El Salvador blanco, Jake Sully, se ha integrado plenamente en su comunidad, pero cualquier cosa interesante que los definiera antes de su llegada, ahora ha quedado relegada a un segundo plano ante él y su familia. Los Sully se mantienen unidos, nos recuerdan, más de una vez. Por muy hermosos que sean algunos de los efectos especiales generados por computadora y los paisajes de Way of Water, a menudo se ven interrumpidos por una edición extraña, cortes discordantes y zooms aún más discordantes. En varias ocasiones, a lo largo de la película, hay zooms digitales agresivos que te quitan cualquier sensación de inmersión. Mis hijos hablaron de esto en el camino a casa después, así que no fue solo el humilde narrador quien lo encontró desagradable. Peor aún era el diálogo, sobre todo entre los hijos de Jake. Por alguna razón, todos los niños se dicen constantemente hermano o primo. Supongo que es porque Cameron y sus guionistas creen que así es como hablan los jóvenes hoy en día o algo así. Pero incluso si así es como hablan los niños en Estados Unidos en 2022, no lo es no a este nivel, no tiene sentido en un planeta alienígena. No es que Jake diga hermano todo el tiempo. Suele usar jerga militar que tiene más sentido y lo tiene cuando la usan los niños. ¿Acaso los niños aprendieron esto de los científicos humanos? Es tan vergonzoso y raro. Me recuerda a los diálogos malos de la nueva serie de Willow. Te pillé, hermano. Sí, hermano, vamos, hermano. Oye, primo, vamos. Cállate, cállate. Así no se habla, y mucho menos entre los Navi criados en una tribu tradicional. Es horrible. Realmente horrible. El guión es mucho peor que en la primera película de Avatar, y esa película, para empezar, no tenía diálogos especialmente convincentes. Al final tenemos una película que sigue muchos de los mismos ritmos que su predecesora, depende demasiado de los efectos especiales en lugar de un buen guión, y tiene demasiadas cosas sucediendo todo el tiempo como para ayudar realmente a establecerla como una secuela significativa que configure una franquicia convincente en la que queremos seguir sumergiéndonos en 3 o más películas. Francamente, el conflicto con los humanos es simplemente aburrido y sin inspiración en este momento. Estoy harto de villanos de dibujos animados, buenos salvajes y cosas que explotan a diestro y siniestro. Quiero más personajes buenos, más espiritualidad e intimidad, más nadar con ballenas inteligentes y menos explosiones. Me habría encantado que fuera una película de aventuras, con Jake y su familia adentrándose en el vasto y salvaje mundo y enfrentándose a luchas que no tenían nada que ver con los colonizadores humanos. En cambio, tenemos escenas de lucha interminables que me recordaron un poco a las agonizantes e interminables batallas de Aquaman, aunque las escenas acuáticas de esta película son mucho mejores y menos involuntariamente graciosas. En definitiva, Avatar
El camino del agua no es del todo buena, cerebral ni emocionante. Es predecible, superficial y grandilocuente. Es una película de acción vulgar con los adornos ostentosos de una película de ciencia ficción de alto nivel. En cuanto te quitas las gafas 3D o las de color de rosa, la ilusión se desvanece. No puedo decir que no vean Avatar 2 en el cine. Sigue siendo un ejemplo increíble de los avances tecnológicos, la CGI y el cine a lo largo de los años, y estoy seguro de que es una locura en IMAX 3D, pero tampoco vayan con expectativas muy altas. Si los asientos de mi cine hubieran sido más cómodos, estoy seguro de que me habría echado una buena siesta. Pero entonces, habría tenido que volver a verla para escribir esta reseña, y eso sería una lástima. Avatar. El Camino del Agua es una película épica estadounidense de ciencia ficción de 2022 coproducida, coeditada y dirigida por James Cameron, quien coescribió el guión con Rick Jaffa y Amanda Silver, a partir de una historia que el trío escribió con Josh Friedman y Shane Salerno. Distribuida por 20th Century Studios, es la secuela de Avatar 2009 y la segunda entrega de la serie de películas Avatar. Cuenta con Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Joel David Moore, CCH Pounder, Giovanni Ribisi, Dilip Rao y Matt Gerald, retomando sus papeles de la primera película, con Sigourney Weaver regresando en un papel adicional y Kate Winslet uniéndose al elenco. Sigue a un Na'vi humanoide de piel azul llamado Jake Sully Worthington, mientras él y su familia, bajo una renovada amenaza humana, buscan refugio con el clan acuático Metkayina de Pandora, una exoluna habitable en la que viven. Cameron dijo en 2006 que le gustaría hacer secuelas de Avatar si tuviera éxito, y anunció las 2 primeras secuelas en 2010, tras el éxito generalizado de la primera película, con la primera secuela apuntando a un estreno en 2014. Sin embargo, la adición de 2 secuelas más, para un total de 5 películas de Avatar, y la necesidad de desarrollar nueva tecnología para filmar escenas de captura de movimiento bajo el agua, una hazaña nunca antes lograda, llevaron a retrasos significativos para permitir que el equipo tuviera más tiempo para trabajar en la escritura, la preproducción y los efectos visuales. El proceso de filmación, que ocurrió simultáneamente con Avatar, Fuego y Ceniza, comenzó en Manhattan Beach, California, el 15 de agosto de 2017. El lugar de rodaje se trasladó a Wellington el 25 de septiembre de 2017, que finalizó a fines de septiembre de 2020 después de 3 años de rodaje. Con un presupuesto estimado de 350 a 460 millones de dólares, la película es una de las más caras jamás realizadas. Tras repetidos retrasos en su estreno, Avatar. El Camino del Agua se estrenó en el Odeon Luxe Leicester Square de Londres el 6 de diciembre de 2022 y se estrenó en Estados Unidos el 16 de diciembre. La película recibió críticas generalmente positivas de los críticos, que elogiaron los efectos visuales y los logros técnicos, pero criticaron la duración y la simplicidad de la trama. Fue un gran éxito de taquilla, batiendo múltiples récords y recaudando 2.320 millones de dólares en todo el mundo, lo que la convirtió en la película más taquillera de 2022, la película más taquillera desde la pandemia de COVID-19 y la tercera película más taquillera de todos los tiempos. La National Board of Review y el American Film Institute nombraron a El Camino del Agua como una de las 10 mejores películas de 2022. Entre sus numerosos galardones, la película fue nominada a 4 premios en la 95ª edición de los premios Oscar, incluida la de Mejor Película, y ganó el premio a los mejores efectos visuales. La tercera película de Avatar, subtitulada Fuego y Ceniza, se estrenará en diciembre de 2025. Trama. 16 años después de que los Na'vi expulsaran a la Administración para el Desarrollo de Recursos, RDA, de Pandora, Jake Sully es el jefe del clan Omaticaya y cría a su familia con Neytiri, sus hijos Neteyam y Lo'ak, su hija Tuktirei, Tuk, y su hija adoptiva Kiri, nacida del avatar inerte de la doctora Grace Augustine. Miles Spider Socorro, hijo del difunto coronel Miles Quaritch, visita con frecuencia a sus hijos mientras es criado por científicos humanos que permanecieron en Pandora.
la RDA regresa para colonizar Pandora. Entre ellos se encuentran recombinantes, avatares Na'vi con la memoria de soldados humanos fallecidos, liderados por un Quaritch recombinante. Jake lidera una guerrilla contra la RDA. Durante una misión de contrainsurgencia, Quaritch y sus subordinados capturan a los hijos de Jake. Jake y Neytiri los liberan, pero Quaritch captura a Spider, reconociéndolo posteriormente como su hijo. Tras el interrogatorio infructuoso de la RDA, Quaritch decide pasar tiempo con Spider para ganarse su favor. A cambio, Spider le enseña a Quaritch la cultura y el idioma Na'vi. Conscientes del peligro que representaba el conocimiento de Spider, Jake y su familia abandonan Omaticaya y se trasladan al mar oriental de Pandora, habitado por el clan acuático Metkayina. Allí, la familia se integra con los Metkayina. Kiri desarrolla un vínculo espiritual con el mar. Jake y Neytiri ayudan al jefe Tonowari y a su esposa Ronal, mientras que Lo'ak se hace amigo de Tsireya, su hija. Tras un altercado entre Lo'ak y Aonung, el hijo de Tonowari, después de que este último se burlara de Kiri, Lo'ak se disculpa ante la insistencia de Jake por iniciar la pelea. Aonung y sus amigos convencen a Lo'ak de unirse a una cacería, dejándolo varado en el territorio de un depredador marino. Lo'ak es salvado del depredador por Payakan, un tulkún, una especie inteligente y pacifista parecida a una ballena a la que los Metkayina consideran su hermano espiritual, y establece un vínculo con Payakan. A su regreso, Lo'ak se gana la amistad de Aonung al aceptar la culpa del viaje, pero le dicen que Payakan es un paria de su especie. Más tarde, Kiri se conecta con el árbol espiritual submarino de Metkayina y se encuentra con Grace en una visión, pero sufre una convulsión bajo el agua y casi se ahoga. Jake pide ayuda a sus amigos científicos Norm Spellman y Max Patel, quienes diagnostican a Kiri con epilepsia y le advierten que no podrá volver a conectarse con el árbol espiritual. Quaritch rastrea la aeronave de Norm y Max hasta el archipiélago de Metkayina. Con Spider, Quaritch une fuerzas con las operaciones marinas de la RDA y comanda un ballenero que caza tulkuns. El escuadrón de Quaritch inicia un asalto al archipiélago, pero no encuentra a Jake tras interrogar a las tribus locales. Quaritch empieza a quemar aldeas para atraer a Jake. Lo'ak se conecta mentalmente con Payakan y descubre que lo expulsaron por atacar a los balleneros humanos que mataron a su madre, lo que agravó el derramamiento de sangre. Cuando los Metkayina se enteran de los asesinatos de Tulkun por parte de la RDA, Lo'ak va a advertir a Payakan, acompañado por la mayoría de los niños. Payakan ha sido etiquetado para su captura por la tripulación de la RDA, aunque escapa cuando los niños son capturados. Jake, Neytiri y los Metkayina se enfrentan a los humanos y rescatan a los niños. Quaritch obliga a Jake a rendirse, pero Payakan ataca la nave, lo que provoca una batalla entre los Metkayina y los humanos. Spider paraliza la nave de la RDA, mientras que Neteyam rescata a Lo'ak, Tsireya y Spider, pero recibe un disparo fatal. Traumatizados por la muerte de Neteyam, Jake y Neytiri deciden salvar a sus hijas recapturadas. Jake se enfrenta a Quaritch, quien tiene a Kiri como rehén, pero retrocede cuando Neytiri hace lo mismo con Spider. Todos quedan atrapados dentro de la nave que se hunde. Tras una tensa escaramuza, Jake estrangula a Quaritch, dejándolo inconsciente, y es rescatado por Lo'ak y Payakan, mientras que Kiri salva a Neytiri y Tuk. Spider salva a Quaritch de ahogarse, pero lo rechaza y se reúne con la familia de Jake. Tras el funeral de Neteyam, Jake informa a Tonowari de su decisión de abandonar el Metkayina, pero Tonowari declara a la familia de Jake parte del clan y les da la bienvenida. La familia de Jake acepta su nueva vida en el mar, pero promete continuar su lucha contra la RDA. Elenco: Sam Worthington como Jake Sully, un exhumano que se enamoró de Neytiri y se hizo amigo de los Na'vi tras unirse al programa Avatar, poniéndose de su lado en su conflicto con los humanos y llevándolos a la victoria. Abandonó su cuerpo humano para convertirse permanentemente en Na'vi y ahora es el jefe de los Omaticaya. Zoe Saldaña como Neytiri te Tskaja Mo'atite,
la hija de los líderes anteriores de los Omaticaya, la futura líder espiritual del clan y la compañera de Jake. Sigourney Weaver como Kiri Tesuli Kireisiite, la hija de 14 años del avatar Na'vi de la doctora Grace Augustine, quien fue adoptada por Jake y Neytiri. Weaver también repite su papel como la doctora Grace Augustine, a pesar de que Weaver dijo en 2014 que no lo haría, aunque ella y Cameron confirmaron antes de eso que regresaría en las secuelas. Stephen Lang como el coronel Miles Quaritch, un oficial militar humano que lideró la división paramilitar de la RDA en su conflicto con los Na'vi. Kate Winslet como Ronal, una buceadora libre de los Metkayina, líder espiritual del clan y esposa embarazada de Tonowari. Cliff Curtis como Tonowari, el jefe del clan Metkayina y esposo de Ronal. Joel David Moore como el Doctor. Norm Spellman, un ex científico del programa Avatar que se alía con los Na'vi. CCH Pounder como Moat, líder espiritual de Omaticaya y madre de Neytiri. Eddie Falco como el general Francis Ardmore, el comandante a cargo de los intereses de la RDA. Brendan Cowell como el capitán Mick Scoresby, el jefe de un buque de caza marino del sector privado de la RDA en la luna de Pandora. Taquillas. Avatar. The Way of Water recaudó $684.100.000 en Estados Unidos y Canadá y $1.636 mil millones en otros territorios, para un total mundial de $2.320 mil millones. Tuvo un estreno mundial de $441.7 millones, el 11º más grande de todos los tiempos, y el tercero más grande en la era de la pandemia de COVID-19, detrás de Spider-Man. No Way Home, $601 millones, y Doctor Strange in the Multiverse of Madness, $452.4 millones. James Cameron quiere que creas que los extraterrestres son máquinas de matar, que la humanidad puede derrotar a los cyborgs que viajan en el tiempo, y que una película puede transportarte a un desastre histórico significativo. En muchos sentidos, el planeta Pandora en Tabanten y en Avatar se ha convertido en su forma más ambiciosa de compartir esta creencia en el poder del cine. Puedes dejar todo atrás en tu vida y experimentar una película de una manera que se ha vuelto cada vez más difícil en una era de tanta distracción. A medida que la tecnología ha avanzado, Cameron ha superado aún más los límites de su poder de creencia, jugando con el 3D, la alta velocidad de fotogramas y otros juguetes que no estaban disponibles cuando comenzó su carrera. Pero una de las muchas cosas que es tan fascinante sobre Avatar: El Camino del Agua es cómo esa creencia se manifiesta en temas que ha explorado tan a menudo antes. Esta película, increíblemente entretenida, no es una repetición de Avatar, sino una película en la que los fans pueden identificar elementos temáticos e incluso visuales de las películas Titanic, Aliens, The Abyss y Terminator. Es como si Cameron se hubiera mudado a Pandora para siempre y hubiera traído consigo todo lo que le importa. Y además, es evidente que nunca se irá. Cameron invita a los espectadores a este mundo completamente desarrollado, con tantas imágenes impactantes y escenas de acción fenomenalmente renderizadas, que todo lo demás se desvanece. Quizás no de inmediato. Avatar: The Way of Water lucha por encontrar su equilibrio al principio, arrojando a los espectadores de vuelta al mundo de Pandora de una manera narrativamente torpe. Uno puede decir que a Cameron realmente le importa más la sección media de la construcción del mundo de esta película, que es uno de sus mayores logros, por lo que se apresura a través de algunas de las configuraciones para llegar a las cosas buenas. Antes de eso, nos reunimos con Jake Sully, Sam Worthington, un humano que ahora es un Na'vi de tiempo completo y se asocia con Neytiri, Zoe, Saldana, con quien ha formado una familia. Tienen 2 hijos, Neteyam, Jamie Flatters, y Lo'ak, Britton Dalton, y una hija llamada Tuk, Trinity Jolie Bliss, y son guardianes de Kiri, Sigourney Weaver, la descendencia del personaje de Weaver de la primera película. La felicidad familiar se fractura cuando la gente del cielo regresa, incluyendo una versión Avatar Na'vi de un tal coronel Miles Quaritch, Stephen Lang, que ha venido a terminar lo que empezó, incluyendo la venganza de Jake por la muerte de su forma humana.
regresa con un grupo de soldados exhumanos, ahora Na'vi, que son los principales antagonistas de la película, pero no los únicos. Avatar, el camino del agua. Una vez más presenta a los humanos militares destructores de planetas de este universo como sus villanos más verdaderos, pero los motivos de los villanos a veces son un poco confusos. Alrededor de la mitad me di cuenta de que no está muy claro por qué Quaritch está tan decidido a cazar a Jake y su familia, aparte de que la trama lo necesita, y Lang es bueno haciéndose el loco. La mayor parte de Avatar, el camino del agua, gira en torno a la misma pregunta que Sarah Connor hace en las películas de Terminator: ¿luchar o huir por la familia? ¿Corres y te escondes del poderoso enemigo para intentar mantenerte a salvo, o te das la vuelta y luchas contra el mal opresor? Al principio, Jake toma la primera opción, lo que los lleva a otra parte de Pandora, donde la película se abre a través de una de las obsesiones de larga data de Cameron, H2O. Las acrobacias aéreas de la primera película son suplantadas por las submarinas en una región dirigida por Tonowari, Cliff Curtis, el líder de un clan llamado Metkayina. Él mismo un hombre de familia, su esposa es interpretada por Kate Winslet. Tonowari está preocupado por el peligro que podrían traer los nuevos visitantes Na'vi, pero no puede rechazarlos. Una vez más, Cameron juega con preguntas morales sobre la responsabilidad ante un mal poderoso, algo que se repite en un grupo de cazadores furtivos comerciales de la Tierra. Se atreven a cazar animales acuáticos sagrados en secuencias impresionantes, durante las cuales debes recordar que nada de lo que estás viendo es real. La sección central de la película cambia el enfoque de Sully y Quaritch a los niños de la región, mientras los hijos de Jake aprenden las costumbres del clan del agua. Finalmente, el mundo de Avatar se expande de una forma que la primera película no lo hizo. Mientras que aquella se centraba más en una sola historia, Cameron une varias aquí de una manera mucho más ambiciosa y, en última instancia, gratificante. Si bien algunas ideas y desarrollos argumentales, como la conexión de Kiri con Pandora o el arco argumental de un nuevo personaje llamado Spider-Jack Champion, son principalmente una introducción para futuras películas, el proyecto en su conjunto se enriquece al crear un lienzo más amplio para su narrativa. Si bien se podría argumentar que se necesita una línea protagonista-antagonista más sólida en una película que descarta tanto a Jake como a Quaritch durante largos periodos, yo argumentaría que esos términos son intencionadamente vagos. El protagonista es toda la familia e incluso el planeta en el que viven, y el antagonista es todo aquello que intenta destruir el mundo natural y los seres que están tan conectados a él. Se debe advertir a los espectadores que el oído de Cameron para el diálogo no ha mejorado. Hay algunas líneas que provocarán risas involuntarias, pero hay algo casi encantador en su enfoque de los personajes, uno que combina la narrativa tradicional con tecnología de vanguardia. Los grandes éxitos de taquilla a menudo abarrotan sus mundos con mitologías o historias de fondo innecesarias, mientras que Cameron hace lo justo para asegurar que este mundo imposible siga siendo identificable. Sus temas más profundos de ambientalismo y colonización podrían ser comprensiblemente demasiado superficiales para algunos espectadores, y la forma en que se apropia de elementos de la cultura indígena podría considerarse problemática, y no me opondría a eso. Pero si una familia usa esto como punto de partida para conversaciones sobre esos temas, entonces es más positivo en términos netos que la mayoría de los éxitos de taquilla que no dan que pensar. Se ha hablado mucho últimamente sobre el impacto cultural de Avatar, ya que los superhéroes dominaron la cultura pop en la última década, de tal manera que la gente se olvidó de los Na'vi. Al ver Avatar, el camino del agua, recordé lo impersonal que se ha vuelto la maquinaria de Hollywood en las últimas décadas y la frecuencia con la que los éxitos de taquilla que realmente impactan en el cine han mostrado el toque personal de su creador. Piensen en cómo las mejores y más grandes películas de George Lucas y Steven Spielberg no podrían haber sido hechas por nadie más. Avatar, el camino del agua, es un éxito de taquilla de James Cameron, de principio a fin, y sigo creyendo en él. Hay muchas palabras para describir la excepcional calidad visual de la película original de James Cameron, Avatar, como incandescente, envolvente, deslumbrante. Pero en los 13 años transcurridos desde su estreno, la palabra que mejor recuerdo es brillante.
Los paisajes de bosques primitivos y montañas flotantes de Pandora tenían un embriagador brillo de cuento de hadas. Querías vivir en ellos, aunque la historia que se desarrollaba en ellos fuera simplemente normal. En Avatar, El Camino del Agua, la secuela más grande, más larga y aún más vertiginosamente espectacular de Cameron. Alerta de spoiler, la historia sigue siendo aceptable. La tecnología que Cameron usa para llevarnos de regreso a Pandora se ha agudizado en todos los sentidos. Las imágenes en 3D tienen una extraña tactilidad. Si tuviera que describirlas en una sola palabra, podría ser hiperclara. La película también tiene la inquietante calidad de tiempo presente peculiar de la filmación de alta velocidad de fotogramas. Es una sensación más bien desalmada, como lo fue en las películas de El Hobbit de Peter Jackson. Pero puede hacerte sentir como si estuvieras compartiendo el mismo espacio con los personajes, y eso es una hazaña, dado que la mayoría de ellos son guerreros navialtos, de piel azul, con ojos de pumas y la velocidad de gacelas. Avatar, El Camino del Agua, tiene escenas que te harán estallar los ojos, te darán vueltas la cabeza y te acelerarán el alma. El corazón de la película está ambientado en Atwa-Atu, un arrecife de una isla tropical donde Jake Sully, Sam Worthington, el líder de la insurrección Na'vi, que comenzó como un marine estadounidense discapacitado y se convirtió en un habitante del bosque de Pandora a través de su identidad de Avatar, básicamente es un mestizo, su ahora esposa Neytiri, Zoe Saldaña, y sus 4 hijos se han refugiado de la gente del cielo, los asesinos militares corruptos que ahora luchan por colonizar Pandora para que la gente de la Tierra pueda tener un futuro. En la isla, Jake y su familia forman una alianza incómoda con el clan Metkayina, que vive en armonía con su entorno acuático y que se parece mucho a los Na'vi, excepto que su piel es verde azulado claro y tienen tatuajes de estilo maorí. Los adolescentes de ambas tribus participan en ritos de apareamiento, propios de la adolescencia, cabalgando sobre las criaturas de cuello largo de la isla por el mar. Cada vez que la película se adentra en esas profundidades oceánicas, se convierte en un viaje psicodélico y subacuático. La vida que vemos en el océano de Pandora, fauna iridiscente, plantas psicodélicas diáfanas que pueden provocar visiones, peces con una apariencia tan extraña como la de la ciencia ficción, como los peces terrestres, ballenas rechonchas con caras de tiburones martillo, es una maravilla para la vista. Pero lo mejor de todo es que el 3D de vanguardia, nunca impactante, solo imágenes que parecen y se sienten esculpidas, hace que cada deslizamiento submarino de la película se sienta tan experiencial como si estuvieras literalmente en el agua. El Camino del Agua costó, según se informa, $350 millones, lo que significa que tendría que ser una de las 3 o 4 películas más taquilleras de todos los tiempos solo para cubrir gastos. Creo que las probabilidades de que eso ocurra son bastante buenas. Cameron ha elevado no solo la apuesta por el arte de los efectos especiales, sino también por la fluidez coreográfica de su puesta en escena, hasta el punto de convertir El Camino del Agua, al igual que Avatar, en la apoteosis de una película imprescindible. El mundo entero dirá, tenemos que experimentar esta emocionante aventura. En su apogeo, resulta emocionante, pero no del todo. Cameron en El Camino del Agua sigue siendo un narrador clásico, ágil y exigente, pero vaya historia que cuenta. El guión que coescribió es una serie de clichés útiles que le dan a la película el toque de thriller de aventuras doméstico que necesita, pero nada más. La historia, de hecho, difícilmente podría ser más básica. Los pueblos del cielo, liderados de nuevo por el traicionero coronel Quaritch, Stephen Lang, se han convertido en avatares, con Quaritch reinterpretado como un campesino Na'vi ceñudo con botas de combate y un corte de pelo negro a cepillo. Han llegado con este disfraz para cazar a Jake, pero Jake escapa con su familia y se esconde con la Metkayina. Quaritch y su escuadrón de matones se apoderan de una nave de caza y finalmente los rastrean. Hay una confrontación masiva. Fin. Esta historia, con sus diálogos escuetos, fácilmente podría haber servido para un ambicioso thriller de Netflix y haberse contado en 2 horas en lugar de 3. Pero ese es el punto, ¿no? El Camino del Agua está entrelazada con secuencias que existen casi exclusivamente por su magia imaginativa.
es realmente una película cruzada con una atracción de parque temático de realidad virtual. Dicho de otro modo, es una película de acción real que proyecta el hechizo de una fantasía animada. Pero aunque los rostros de los Na'vi y los Metcallinas son expresivos y los actores se hacen notar, la dimensionalidad de los personajes es casi nula. La dimensionalidad reside en las imágenes. Cameron, un veterano de 4 décadas en la logística de acción con bravura, no ha perdido ni un ápice de su magia. Sus secuencias de combate se mantienen milagrosamente y logra un verdadero golpe de efecto en la relación que Loak, Britton Dalton, el segundo hijo de Jake, y Neytiri, establece con una de las ballenas, quien se convierte en una gran escena en la pieza central de un ataque sorpresa. Por otro lado, mientras que la secuencia culminante de la Avatar original era ese asombroso espectáculo de los Na'vi volando en picado sobre sus grifos psicodélicos, el clímax de The Way of Water es más intenso, con balas, fuego apocalíptico y un barco derrumbándose que hace que varios personajes parezcan atrapados en una de las secuencias de desastre de Titanic de Cameron. Evocar esa película es un error táctico, porque nos recuerda que Titanic fue un espectáculo asombroso con personajes que nos conmovieron profundamente. Lo siento, pero mientras veía El Camino del Agua, la única parte de mí que se conmovió fueron mis ojos. No vi Avatar. El Camino del Agua en una pantalla IMAX 3D, porque el IMAX más cercano a donde vivo está en el Gran Cañón. Y no proyectan este tipo de películas en esa pantalla. Aunque lo hicieran, lo están renovando hasta la próxima primavera. El IMAX más cercano está a 2 horas y media, y aunque estoy dispuesto a conducir hasta Phoenix para resguardarme de la nieve, es un viaje bastante largo para ir al cine. Así que hice un trato conmigo mismo. Si me gustaba lo suficiente El Camino del Agua en una pantalla más pequeña, la vi en 3D a 48 fotogramas por segundo, llevaría a los niños al valle durante las vacaciones de Navidad y la volveríamos a ver en la pantalla más grande y mejor que pudiéramos encontrar. Bueno, descarten esos planes. Dudo que vuelva a ver Avatar 2 en ninguna pantalla, a menos que James Cameron quiera pagarme el viaje, comprarme entradas y quizás invitarme a cenar primero. Eso es lo que haría falta para que volviera al cine a ver esta caricatura de 3 horas y 12 minutos. Sí, esto es una caricatura, es casi completamente CGI. Cuando aparecen personajes de acción real, humanos, algo poco común, te recuerda que estás viendo una caricatura cara y sinceramente resulta un poco chocante. Hay algo de vaya inquietante, pero sobre todo, los Na'vi se ven súper falsos comparados con los humanos, y estos se sienten completamente fuera de lugar, rodeados de Na'vi. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Lo hizo mejor. Claro, los gráficos de este videojuego son geniales, pero ¿la historia? Bueno, no tanto. El 3D a 48 fotogramas por segundo es horrible. Lo odio. Es demasiado claro, demasiado nítido y se ve demasiado artificial. ¿Conoces el suavizado TrueMotion que puedes hacer en tu televisor de casa? Así es. Leí que uno se acostumbra después de unos minutos, pero es mentira descarada. Es un 3D bonito, pero simplemente no se ve bien. El efecto telenovela me vuelve loco. La película es demasiado larga. Tiene 1 hora de más. Si yo estuviera tomando las decisiones en el siglo XX y Disney, les habría pedido que cortaran 1 hora de esta película tan indulgente. Así es como mejor puedo describir Way of Water. James Cameron se excede en su indulgencia. Hay una arrogancia que me resulta muy desagradable, y el estudio lo está consentiendo con este enorme presupuesto para efectos especiales, el 3D, el formato IMAX, la duración. Todo. Es arrogante y autocomplaciente, y creo que la novedad que lo hacía aceptable en la primera película ha desaparecido para el público, o al menos para mí. El factor sorpresa ha desaparecido, y solo veo una caricatura cara. Pero la historia es un desastre. Es una repetición de la primera película. Los villanos con bigotes retorcidos buscan los preciados recursos de Pandora. Esta vez se trata de una sustancia viscosa de ballena dorada que detiene el envejecimiento humano. La última vez fue el Unobtainium, cuyo nombre es divertidísimo. Nuevo recurso, misma trama. Ahora tenemos Na'vi acuáticos con colas más grandes que pueden nadar bajo el agua durante muchísimo tiempo. Ahora tenemos paisajes submarinos en lugar de selvas.
Pero los malos vienen con sus armas y sus bombas y sus armas. Y los Na'vi, una analogía rudimentaria de los indígenas de nuestro mundo, siguen siendo el típico buen salvaje de la película anterior, solo que ahora menos interesantes. El Salvador blanco, Jake Sully, se ha integrado plenamente en su comunidad, pero cualquier cosa interesante que los definiera antes de su llegada, ahora ha quedado relegada a un segundo plano ante él y su familia. Los Sully se mantienen unidos, nos recuerdan, más de una vez. Por muy hermosos que sean algunos de los efectos especiales generados por computadora y los paisajes de Way of Water, a menudo se ven interrumpidos por una edición extraña, cortes discordantes y zooms aún más discordantes. En varias ocasiones, a lo largo de la película, hay zooms digitales agresivos que te quitan cualquier sensación de inmersión. Mis hijos hablaron de esto en el camino a casa después, así que no fue solo el humilde narrador quien lo encontró desagradable. Peor aún era el diálogo, sobre todo entre los hijos de Jake. Por alguna razón, todos los niños se dicen constantemente hermano o primo. Supongo que es porque Cameron y sus guionistas creen que así es como hablan los jóvenes hoy en día o algo así. Pero incluso si así es como hablan los niños en Estados Unidos en 2022, no lo es no a este nivel, no tiene sentido en un planeta alienígena. No es que Jake diga hermano todo el tiempo. Suele usar jerga militar que tiene más sentido y lo tiene cuando la usan los niños. ¿Acaso los niños aprendieron esto de los científicos humanos? Es tan vergonzoso y raro. Me recuerda a los diálogos malos de la nueva serie de Willow. Te pillé, hermano. Sí, hermano, vamos, hermano. Oye, primo, vamos. Cállate, cállate. Así no se habla, y mucho menos entre los Na'vi criados en una tribu tradicional. Es horrible. Realmente horrible. El guión es mucho peor que en la primera película de Avatar, y esa película, para empezar, no tenía diálogos especialmente convincentes. Al final tenemos una película que sigue muchos de los mismos ritmos que su predecesora, depende demasiado de los efectos especiales en lugar de un buen guión, y tiene demasiadas cosas sucediendo todo el tiempo como para ayudar realmente a establecerla como una secuela significativa que configure una franquicia convincente en la que queremos seguir sumergiéndonos en 3 o más películas. Francamente, el conflicto con los humanos es simplemente aburrido y sin inspiración en este momento. Estoy harto de villanos de dibujos animados, buenos salvajes y cosas que explotan a diestro y siniestro. Quiero más personajes buenos, más espiritualidad e intimidad, más nadar con ballenas inteligentes y menos explosiones. Me habría encantado que fuera una película de aventuras, con Jake y su familia adentrándose en el vasto y salvaje mundo y enfrentándose a luchas que no tenían nada que ver con los colonizadores humanos. En cambio, tenemos escenas de lucha interminables que me recordaron un poco a las agonizantes e interminables batallas de Aquaman, aunque las escenas acuáticas de esta película son mucho mejores y menos involuntariamente graciosas. En definitiva, Avatar, El Camino del Agua no es del todo buena, cerebral ni emocionante. Es predecible, superficial y grandilocuente. Es una película de acción vulgar con los adornos ostentosos de una película de ciencia ficción de alto nivel. En cuanto te quitas las gafas 3D o las de color de rosa, la ilusión se desvanece. No puedo decir que no vean Avatar 2 en el cine. Sigue siendo un ejemplo increíble de los avances tecnológicos, la CGI y el cine a lo largo de los años, y estoy seguro de que es una locura en IMAX 3D, pero tampoco vayan con expectativas muy altas. Si los asientos de mi cine hubieran sido más cómodos, estoy seguro de que me habría echado una buena siesta, pero entonces habría tenido que volver a verla para escribir esta reseña, y eso sería una lástima. Avatar. El Camino del Agua es una película épica estadounidense de ciencia ficción de 2022 coproducida, coeditada y dirigida por James Cameron, quien coescribió el guión con Rick Jaffa y Amanda Silver, a partir de una historia que el trío escribió con Josh Friedman y Shane Salerno. Distribuida por 20th Century Studios, es la secuela de Avatar 2009 y la segunda entrega de la serie de películas Avatar. Cuenta con Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Joel David Moore, CSI Pounder, Giovanni Ribisi, Dilip Rao y Matt Gerald, retomando sus papeles de la primera película, con Sigourney Weaver regresando en un papel adicional y Kate Winslet uniéndose al elenco.
sigue a un Na'vi humanoide de piel azul llamado Jake Sully Worthington, mientras él y su familia, bajo una renovada amenaza humana, buscan refugio con el clan acuático Metkayina de Pandora, una exoluna habitable en la que viven. Cameron dijo en 2006 que le gustaría hacer secuelas de Avatar si tuviera éxito, y anunció las 2 primeras secuelas en 2010, tras el éxito generalizado de la primera película, con la primera secuela apuntando a un estreno en 2014. Sin embargo, la adición de 2 secuelas más, para un total de 5 películas de Avatar, y la necesidad de desarrollar nueva tecnología para filmar escenas de captura de movimiento bajo el agua, una hazaña nunca antes lograda, llevaron a retrasos significativos para permitir que el equipo tuviera más tiempo para trabajar en la escritura, la preproducción y los efectos visuales. El proceso de filmación, que ocurrió simultáneamente con Avatar, Fuego y Ceniza, comenzó en Manhattan Beach, California, el 15 de agosto de 2017. El lugar de rodaje se trasladó a Wellington el 25 de septiembre de 2017, que finalizó a fines de septiembre de 2020 después de 3 años de rodaje, con un presupuesto estimado de 350 a 460 millones de dólares. La película es una de las más caras jamás realizadas. Tras repetidos retrasos en su estreno, Avatar: El Camino del Agua se estrenó en el Odeon Luxe Leicester Square de Londres el 6 de diciembre de 2022 y se estrenó en Estados Unidos el 16 de diciembre. La película recibió críticas generalmente positivas de los críticos, que elogiaron los efectos visuales y los logros técnicos, pero criticaron la duración y la simplicidad de la trama. Fue un gran éxito de taquilla, batiendo múltiples récords y recaudando 2.320 millones de dólares en todo el mundo, lo que la convirtió en la película más taquillera de 2022, la película más taquillera desde la pandemia de COVID-19 y la tercera película más taquillera de todos los tiempos. La National Board of Review y el American Film Institute nombraron a El Camino del Agua como una de las 10 mejores películas de 2022. Entre sus numerosos galardones, la película fue nominada a 4 premios en la 95ª edición de los premios Oscar, incluida la de Mejor Película, y ganó el premio a los mejores efectos visuales. La tercera película de Avatar, subtitulada Fuego y Ceniza, se estrenará en diciembre de 2025. Trama. 16 años después de que los Na'vi expulsaran a la Administración para el Desarrollo de Recursos, RDA, de Pandora, Jake Sully es el jefe del clan Omaticaya y cría a su familia con Neytiri, sus hijos Neteyam y Lo'ak, su hija Tuktirei, Tuk, y su hija adoptiva Kiri, nacida del avatar inerte de la doctora Grace Augustine. Miles Spider Socorro, hijo del difunto coronel Miles Quaritch, visita con frecuencia a sus hijos mientras es criado por científicos humanos que permanecieron en Pandora. La RDA regresa para colonizar Pandora. Entre ellos se encuentran recombinantes, avatares Na'vi con la memoria de soldados humanos fallecidos, liderados por un Quaritch recombinante. Jake lidera una guerrilla contra la RDA. Durante una misión de contrainsurgencia, Quaritch y sus subordinados capturan a los hijos de Jake. Jake y Neytiri los liberan, pero Quaritch captura a Spider, reconociéndolo posteriormente como su hijo. Tras el interrogatorio infructuoso de la RDA, Quaritch decide pasar tiempo con Spider para ganarse su favor. A cambio, Spider le enseña a Quaritch la cultura y el idioma Na'vi. Conscientes del peligro que representaba el conocimiento de Spider, Jake y su familia abandonan Omaticaya y se trasladan al mar oriental de Pandora, habitado por el clan acuático Metkayina. Allí, la familia se integra con los Metkayina. Kiri desarrolla un vínculo espiritual con el mar. Jake y Neytiri ayudan al jefe Tonowari y a su esposa Ronal, mientras que Lo'ak se hace amigo de Tsireya, su hija. Tras un altercado entre Lo'ak y Aonung, el hijo de Tonowari, después de que este último se burlara de Kiri, Lo'ak se disculpa ante la insistencia de Jake por iniciar la pelea. Aonung y sus amigos convencen a Lo'ak de unirse a una cacería, dejándolo varado en el territorio de un depredador marino. Lo'ak es salvado del depredador por Paya Khan, un tulkún,
una especie inteligente y pacifista parecida a una ballena a la que los Metkayina consideran su hermano espiritual, y establece un vínculo con Payakan. A su regreso, Lo'ak se gana la amistad de Aonung al aceptar la culpa del viaje, pero le dicen que Payakan es un paria de su especie. Más tarde, Kiri se conecta con el árbol espiritual submarino de Metkayina y se encuentra con Grace en una visión, pero sufre una convulsión bajo el agua y casi se ahoga. Jake pide ayuda a sus amigos científicos Norm Spellman y Max Patel, quienes diagnostican a Kiri con epilepsia y le advierten que no podrá volver a conectarse con el árbol espiritual. Quaritch rastrea la aeronave de Norm y Max hasta el archipiélago de Metkayina. Con Spider, Quaritch une fuerzas con las operaciones marinas de la RDA y comanda un ballenero que caza tulkuns. El escuadrón de Quaritch inicia un asalto al archipiélago, pero no encuentra a Jake tras interrogar a las tribus locales. Quaritch empieza a quemar aldeas para atraer a Jake. Lo'ak se conecta mentalmente con Payakan y descubre que lo expulsaron por atacar a los balleneros humanos que mataron a su madre, lo que agravó el derramamiento de sangre. Cuando los Metkayina se enteran de los asesinatos de Tulkun por parte de la RDA, Lo'ak va a advertir a Payakan, acompañado por la mayoría de los niños. Payakan ha sido etiquetado para su captura por la tripulación de la RDA, aunque escapa cuando los niños son capturados. Jake, Neytiri y los Metkayina se enfrentan a los humanos y rescatan a los niños. Quaritch obliga a Jake a rendirse, pero Payakan ataca la nave, lo que provoca una batalla entre los Metkayina y los humanos. Spider paraliza la nave de la RDA, mientras que Neteyam rescata a Lo'ak, Tsireya y Spider, pero recibe un disparo fatal. Traumatizados por la muerte de Neteyam, Jake y Neytiri deciden salvar a sus hijas recapturadas. Jake se enfrenta a Quaritch, quien tiene a Kiri como rehén, pero retrocede cuando Neytiri hace lo mismo con Spider. Todos quedan atrapados dentro de la nave que se hunde. Tras una tensa escaramuza, Jake estrangula a Quaritch, dejándolo inconsciente, y es rescatado por Lo'ak y Payakan, mientras que Kiri salva a Neytiri y Tuk. Spider salva a Quaritch de ahogarse, pero lo rechaza y se reúne con la familia de Jake. Tras el funeral de Neteyam, Jake informa a Tonowari de su decisión de abandonar el Metkayina, pero Tonowari declara a la familia de Jake parte del clan y les da la bienvenida. La familia de Jake acepta su nueva vida en el mar, pero promete continuar su lucha contra la RDA. Elenco: Sam Worthington como Jake Sully, un exhumano que se enamoró de Neytiri y se hizo amigo de los Na'vi tras unirse al programa Avatar, poniéndose de su lado en su conflicto con los humanos y llevándolos a la victoria. Abandonó su cuerpo humano para convertirse permanentemente en Na'vi y ahora es el jefe de los Omaticaya. Zoe Saldaña como Neytiri Te Tzcaja Mo'atite, la hija de los líderes anteriores de los Omaticaya, la futura líder espiritual del clan y la compañera de Jake. Sigourney Weaver como Kiri Tesuli Kireisiite, la hija de 14 años del avatar Na'vi de la doctora Grace Augustine, quien fue adoptada por Jake y Neytiri. Weaver también repite su papel como la doctora Grace Augustine, a pesar de que Weaver dijo en 2014 que no lo haría, aunque ella y Cameron confirmaron antes de eso que regresaría en las secuelas. Stephen Lang como el coronel Miles Quaritch, un oficial militar humano que lideró la división paramilitar de la RDA en su conflicto con los Na'vi. Kate Winslet como Ronal, una buceadora libre de los Metkayina, líder espiritual del clan y esposa embarazada de Tonowari. Cliff Curtis como Tonowari, el jefe del clan Metkayina y esposo de Ronal. Joel David Moore como el Doctor. Norm Spellman, un ex científico del programa Avatar que se alía con los Na'vi. CCH Pounder como Moat, líder espiritual de Omaticaya y madre de Neytiri. Eddie Falco como el general Francis Ardmore, el comandante a cargo de los intereses de la RDA. Brendan Cowell como el capitán Mick Scoresby, el jefe de un buque de caza marino del sector privado de la RDA en la luna de Pandora. Taquillas: Avatar. The Way of Water recaudó $684.100.000 en Estados Unidos y Canadá,
y 1.636.000 millones de dólares en otros territorios, para un total mundial de 2.320.000 millones de dólares. Tuvo un estreno mundial de 441.7 millones de dólares, el 11º más grande de todos los tiempos, y el tercero más grande en la era de la pandemia de COVID-19, detrás de Spider-Man. No Way Home, 601 millones de dólares, y Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 452.4 millones. James Cameron quiere que creas que los extraterrestres son máquinas de matar, que la humanidad puede derrotar a los cyborgs que viajan en el tiempo, y que una película puede transportarte a un desastre histórico significativo. En muchos sentidos, el planeta Pandora en Tabanten y en Avatar se ha convertido en su forma más ambiciosa de compartir esta creencia en el poder del cine. Puedes dejar todo atrás en tu vida y experimentar una película de una manera que se ha vuelto cada vez más difícil en una era de tanta distracción. A medida que la tecnología ha avanzado, Cameron ha superado aún más los límites de su poder de creencia, jugando con el 3D, la alta velocidad de fotogramas y otros juguetes que no estaban disponibles cuando comenzó su carrera. Pero una de las muchas cosas que es tan fascinante sobre Avatar: El Camino del Agua es cómo esa creencia se manifiesta en temas que ha explorado tan a menudo antes. Esta película, increíblemente entretenida, no es una repetición de Avatar, sino una película en la que los fans pueden identificar elementos temáticos e incluso visuales de las películas Titanic, Aliens, The Abyss y Terminator. Es como si Cameron se hubiera mudado a Pandora para siempre y hubiera traído consigo todo lo que le importa. Y además, es evidente que nunca se irá. Cameron invita a los espectadores a este mundo completamente desarrollado, con tantas imágenes impactantes y escenas de acción fenomenalmente renderizadas, que todo lo demás se desvanece. Quizás no de inmediato. Avatar: The Way of Water lucha por encontrar su equilibrio al principio, arrojando a los espectadores de vuelta al mundo de Pandora de una manera narrativamente torpe. Uno puede decir que a Cameron realmente le importa más la sección media de la construcción del mundo de esta película, que es uno de sus mayores logros, por lo que se apresura a través de algunas de las configuraciones para llegar a las cosas buenas. Antes de eso, nos reunimos con Jake Sully, Sam Worthington, un humano que ahora es un Na'vi de tiempo completo y se asocia con Neytiri, Zoe, Saldana, con quien ha formado una familia. Tienen 2 hijos, Neteyam, Jamie Flatters, y Lo'ak, Britton Dalton, y una hija llamada Tuk, Trinity Jolie Bliss, y son guardianes de Kiri, Sigourney Weaver, la descendencia del personaje de Weaver de la primera película. La felicidad familiar se fractura cuando la gente del cielo regresa, incluyendo una versión Avatar Na'vi de un tal coronel Miles Quaritch, Stephen Lang, que ha venido a terminar lo que empezó, incluyendo la venganza de Jake por la muerte de su forma humana. Regresa con un grupo de soldados exhumanos ahora Na'vi, que son los principales antagonistas de la película, pero no los únicos. Avatar: El Camino del Agua. Una vez más presenta a los humanos militares destructores de planetas de este universo como sus villanos más verdaderos, pero los motivos de los villanos a veces son un poco confusos. Alrededor de la mitad me di cuenta de que no está muy claro por qué Quaritch está tan decidido a cazar a Jake y su familia, aparte de que la trama lo necesita, y Lang es bueno haciéndose el loco. La mayor parte de Avatar: El Camino del Agua gira en torno a la misma pregunta que Sarah Connor hace en las películas de Terminator: ¿luchar o huir por la familia? ¿Corres y te escondes del poderoso enemigo para intentar mantenerte a salvo, o te das la vuelta y luchas contra el mal opresor? Al principio, Jake toma la primera opción, lo que los lleva a otra parte de Pandora, donde la película se abre a través de una de las obsesiones de larga data de Cameron, H2O. Las acrobacias aéreas de la primera película son suplantadas por las submarinas en una región dirigida por Tonowari, Cliff Curtis, el líder de un clan llamado Metkayina. Él mismo un hombre de familia, su esposa es interpretada por Kate Winslet. Tonowari está preocupado por el peligro que podrían traer los nuevos visitantes Na'vi, pero no puede rechazarlos. Una vez más, Cameron juega con preguntas morales sobre la responsabilidad ante un mal poderoso.
algo que se repite en un grupo de cazadores furtivos comerciales de la Tierra. Se atreven a cazar animales acuáticos sagrados en secuencias impresionantes durante las cuales debes recordar que nada de lo que estás viendo es real. La sección central de la película cambia el enfoque de Sully y Quaritch a los niños de la región, mientras los hijos de Jake aprenden las costumbres del Clan del Agua. Finalmente, el mundo de Avatar se expande de una forma que la primera película no lo hizo. Mientras que aquella se centraba más en una sola historia, Cameron une varias aquí de una manera mucho más ambiciosa y, en última instancia, gratificante. Si bien algunas ideas y desarrollos argumentales, como la conexión de Kiri con Pandora o el arco argumental de un nuevo personaje llamado Spider-Jack Champion, son principalmente una introducción para futuras películas, el proyecto en su conjunto se enriquece al crear un lienzo más amplio para su narrativa. Si bien se podría argumentar que se necesita una línea protagonista-antagonista más sólida en una película que descarta tanto a Jake como a Quaritch durante largos periodos, yo argumentaría que esos términos son intencionadamente vagos. El protagonista es toda la familia e incluso el planeta en el que viven, y el antagonista es todo aquello que intenta destruir el mundo natural y los seres que están tan conectados a él. Se debe advertir a los espectadores que el oído de Cameron para el diálogo no ha mejorado. Hay algunas líneas que provocarán risas involuntarias, pero hay algo casi encantador en su enfoque de los personajes, uno que combina la narrativa tradicional con tecnología de vanguardia. Los grandes éxitos de taquilla a menudo abarrotan sus mundos con mitologías o historias de fondo innecesarias, mientras que Cameron hace lo justo para asegurar que este mundo imposible siga siendo identificable. Sus temas más profundos de ambientalismo y colonización podrían ser comprensiblemente demasiado superficiales para algunos espectadores, y la forma en que se apropia de elementos de la cultura indígena podría considerarse problemática, y no me opondría a eso. Pero si una familia usa esto como punto de partida para conversaciones sobre esos temas, entonces es más positivo en términos netos que la mayoría de los éxitos de taquilla que no dan que pensar. Se ha hablado mucho últimamente sobre el impacto cultural de Avatar, ya que los superhéroes dominaron la cultura pop en la última década, de tal manera que la gente se olvidó de los Na'vi. Al ver Avatar: El Camino del Agua, recordé lo impersonal que se ha vuelto la maquinaria de Hollywood en las últimas décadas y la frecuencia con la que los éxitos de taquilla que realmente impactan en el cine han mostrado el toque personal de su creador. Piensen en cómo las mejores y más grandes películas de George Lucas y Steven Spielberg no podrían haber sido hechas por nadie más. Avatar: El Camino del Agua es un éxito de taquilla de James Cameron, de principio a fin, y sigo creyendo en él. Hay muchas palabras para describir la excepcional calidad visual de la película original de James Cameron, Avatar, como incandescente, envolvente, deslumbrante. Pero en los 13 años transcurridos desde su estreno, la palabra que mejor recuerdo es brillante. Los paisajes de bosques primitivos y montañas flotantes de Pandora tenían un embriagador brillo de cuento de hadas. Querías vivir en ellos, aunque la historia que se desarrollaba en ellos fuera simplemente normal. En Avatar: El Camino del Agua, la secuela más grande, más larga y aún más vertiginosamente espectacular de Cameron. Alerta de spoiler, la historia sigue siendo aceptable. La tecnología que Cameron usa para llevarnos de regreso a Pandora se ha agudizado en todos los sentidos. Las imágenes en 3D tienen una extraña tactilidad. Si tuviera que describirlas en una sola palabra, podría ser hiperclara. La película también tiene la inquietante calidad de tiempo presente peculiar de la filmación de alta velocidad de fotogramas. Es una sensación más bien desalmada, como lo fue en las películas de El Hobbit de Peter Jackson, pero puede hacerte sentir como si estuvieras compartiendo el mismo espacio con los personajes, y eso es una hazaña, dado que la mayoría de ellos son guerreros navialtos, de piel azul, con ojos de pumas y la velocidad de gacelas. Avatar: El Camino del Agua tiene escenas que te harán estallar los ojos, te darán vueltas la cabeza y te acelerarán el alma. El corazón de la película está ambientado en Atwa-Atu, un arrecife de una isla tropical donde Jake Sully, Sam Worthington, el líder de la insurrección Na'vi,
que comenzó como un marine estadounidense discapacitado y se convirtió en un habitante del bosque de Pandora a través de su identidad de avatar, básicamente es un mestizo, su ahora esposa Neytiri, Zoe Saldaña, y sus 4 hijos se han refugiado de la gente del cielo, los asesinos militares corruptos que ahora luchan por colonizar Pandora para que la gente de la Tierra pueda tener un futuro. En la isla, Jake y su familia forman una alianza incómoda con el clan Metkayina, que vive en armonía con su entorno acuático y que se parece mucho a los Na'vi, excepto que su piel es verde azulado claro y tienen tatuajes de estilo maorí. Los adolescentes de ambas tribus participan en ritos de apareamiento propios de la adolescencia, cabalgando sobre las criaturas de cuello largo de la isla por el mar. Cada vez que la película se adentra en esas profundidades oceánicas, se convierte en un viaje psicodélico y subacuático. La vida que vemos en el océano de Pandora, fauna iridiscente, plantas psicodélicas diáfanas que pueden provocar visiones, peces con una apariencia tan extraña como la de la ciencia ficción, como los peces terrestres, ballenas rechonchas con caras de tiburones martillo, es una maravilla para la vista. Pero lo mejor de todo es que el 3D de vanguardia, nunca impactante, solo imágenes que parecen y se sienten esculpidas, hace que cada deslizamiento submarino de la película se sienta tan experiencial como si estuvieras literalmente en el agua. El Camino del Agua costó, según se informa, $350 millones, lo que significa que tendría que ser una de las 3 o 4 películas más taquilleras de todos los tiempos solo para cubrir gastos. Creo que las probabilidades de que eso ocurra son bastante buenas. Cameron ha elevado no solo la apuesta por el arte de los efectos especiales, sino también por la fluidez coreográfica de su puesta en escena, hasta el punto de convertir El Camino del Agua, al igual que Avatar, en la apoteosis de una película imprescindible. El mundo entero dirá: tenemos que experimentar esta emocionante aventura. En su apogeo, resulta emocionante, pero no del todo. Cameron en El Camino del Agua sigue siendo un narrador clásico, ágil y exigente, pero vaya historia que cuenta. El guión que coescribió es una serie de clichés útiles que le dan a la película el toque de thriller de aventuras doméstico que necesita, pero nada más. La historia, de hecho, difícilmente podría ser más básica. Los pueblos del cielo, liderados de nuevo por el traicionero coronel Quaritch, Stephen Lang, se han convertido en avatares, con Quaritch reinterpretado como un campesino Na'vi ceñudo con botas de combate y un corte de pelo negro a cepillo. Han llegado con este disfraz para cazar a Jake, pero Jake escapa con su familia y se esconde con la Metkayina. Quaritch y su escuadrón de matones se apoderan de una nave de caza y finalmente los rastrean. Hay una confrontación masiva. Fin. Esta historia, con sus diálogos escuetos, fácilmente podría haber servido para un ambicioso thriller de Netflix y haberse contado en 2 horas en lugar de 3. Pero ese es el punto, ¿no? El Camino del Agua está entrelazada con secuencias que existen casi exclusivamente por su magia imaginativa. Es realmente una película cruzada con una atracción de parque temático de realidad virtual. Dicho de otro modo, es una película de acción real que proyecta el hechizo de una fantasía animada. Pero aunque los rostros de los Na'vi y los Metkayina son expresivos y los actores se hacen notar, la dimensionalidad de los personajes es casi nula. La dimensionalidad reside en las imágenes. Cameron, un veterano de 4 décadas en la logística de acción con bravura, no ha perdido ni un ápice de su magia. Sus secuencias de combate se mantienen milagrosamente y logra un verdadero golpe de efecto en la relación que Loak, Brittain Dalton, el segundo hijo de Jake, y Neytiri establece con una de las ballenas, quien se convierte en una gran escena en la pieza central de un ataque sorpresa. Por otro lado, mientras que la secuencia culminante de la Avatar original era ese asombroso espectáculo de los Na'vi volando en picado sobre sus grifos psicodélicos, el clímax de The Way of Water es más intenso, con balas, fuego apocalíptico y un barco derrumbándose que hace que varios personajes parezcan atrapados en una de las secuencias de desastre de Titanic de Cameron. Evocar esa película es un error táctico, porque nos recuerda que Titanic fue un espectáculo asombroso con personajes que nos conmovieron profundamente. Lo siento,
pero mientras veía El Camino del Agua, la única parte de mí que se conmovió fueron mis ojos. No vi Avatar. El Camino del Agua en una pantalla IMAX 3D, porque el IMAX más cercano a donde vivo está en el Gran Cañón. Y no proyectan este tipo de películas en esa pantalla. Aunque lo hicieran, lo están renovando hasta la próxima primavera. El IMAX más cercano está a 2 horas y media, y aunque estoy dispuesto a conducir hasta Phoenix para resguardarme de la nieve, es un viaje bastante largo para ir al cine. Así que hice un trato conmigo mismo. Si me gustaba lo suficiente El Camino del Agua en una pantalla más pequeña, la vi en 3D a 48 fotogramas por segundo, llevaría a los niños al valle durante las vacaciones de Navidad y la volveríamos a ver en la pantalla más grande y mejor que pudiéramos encontrar. Bueno, descarten esos planes. Dudo que vuelva a ver Avatar 2 en ninguna pantalla, a menos que James Cameron quiera pagarme el viaje, comprarme entradas y quizás invitarme a cenar primero. Eso es lo que haría falta para que volviera al cine a ver esta caricatura de 3 horas y 12 minutos. Sí, esto es una caricatura, es casi completamente CGI. Cuando aparecen personajes de acción real, humanos, algo poco común, te recuerda que estás viendo una caricatura cara y sinceramente resulta un poco chocante. Hay algo de vaya inquietante, pero sobre todo, los Na'vi se ven súper falsos comparados con los humanos, y estos se sienten completamente fuera de lugar, rodeados de Na'vi. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Lo hizo mejor. Claro, los gráficos de este videojuego son geniales, pero ¿la historia? Bueno, no tanto. El 3D a 48 fotogramas por segundo es horrible. Lo odio. Es demasiado claro, demasiado nítido y se ve demasiado artificial. ¿Conoces el suavizado TrueMotion que puedes hacer en tu televisor de casa? Así es. Leí que uno se acostumbra después de unos minutos, pero es mentira descarada. Es un 3D bonito, pero simplemente no se ve bien. El efecto telenovela me vuelve loco. La película es demasiado larga. Tiene 1 hora de más. Si yo estuviera tomando las decisiones en el siglo XX y Disney, les habría pedido que cortaran 1 hora de esta película tan indulgente. Así es como mejor puedo describir Way of Water. James Cameron se excede en su indulgencia. Hay una arrogancia que me resulta muy desagradable, y el estudio lo está consentiendo con este enorme presupuesto para efectos especiales, el 3D, el formato IMAX, la duración. Todo. Es arrogante y autocomplaciente, y creo que la novedad que lo hacía aceptable en la primera película ha desaparecido para el público, o al menos para mí. El factor sorpresa ha desaparecido, y solo veo una caricatura cara. Pero la historia es un desastre. Es una repetición de la primera película. Los villanos con bigotes retorcidos buscan los preciados recursos de Pandora. Esta vez se trata de una sustancia viscosa de ballena dorada que detiene el envejecimiento humano. La última vez fue el Unobtainium, cuyo nombre es divertidísimo. Nuevo recurso, misma trama. Ahora tenemos Na'vi acuáticos con colas más grandes que pueden nadar bajo el agua durante muchísimo tiempo. Ahora tenemos paisajes submarinos en lugar de selvas. Pero los malos vienen con sus armas y sus bombas y sus armas. Y los Na'vi, una analogía rudimentaria de los indígenas de nuestro mundo, siguen siendo el típico buen salvaje de la película anterior, solo que ahora menos interesantes. El Salvador blanco, Jake Sully, se ha integrado plenamente en su comunidad, pero cualquier cosa interesante que los definiera antes de su llegada, ahora ha quedado relegada a un segundo plano ante él y su familia. Los Sully se mantienen unidos, nos recuerdan, más de una vez. Por muy hermosos que sean algunos de los efectos especiales generados por computadora y los paisajes de Way of Water, a menudo se ven interrumpidos por una edición extraña, cortes discordantes y zooms aún más discordantes. En varias ocasiones, a lo largo de la película, hay zooms digitales agresivos que te quitan cualquier sensación de inmersión. Mis hijos hablaron de esto en el camino a casa después, así que no fue solo el humilde narrador quien lo encontró desagradable. Peor aún era el diálogo, sobre todo entre los hijos de Jake. Por alguna razón, todos los niños se dicen constantemente hermano o primo. Supongo que es porque Cameron y sus guionistas creen que así es como hablan los jóvenes hoy en día o algo así. Pero incluso si así es como hablan los niños en Estados Unidos en 2022, no lo es, no a este nivel,
no tiene sentido en un planeta alienígena. No es que Jake diga hermano todo el tiempo. Suele usar jerga militar que tiene más sentido y lo tiene cuando la usan los niños. ¿Acaso los niños aprendieron esto de los científicos humanos? Es tan vergonzoso y raro. Me recuerda a los diálogos malos de la nueva serie de Willow. Te pillé, hermano. Sí, hermano, vamos, hermano. Oye, primo, vamos. Cállate, cállate. Así no se habla, y mucho menos entre los Na'vi criados en una tribu tradicional. Es horrible. Realmente horrible. El guión es mucho peor que en la primera película de Avatar, y esa película, para empezar, no tenía diálogos especialmente convincentes. Al final tenemos una película que sigue muchos de los mismos ritmos que su predecesora, depende demasiado de los efectos especiales en lugar de un buen guión, y tiene demasiadas cosas sucediendo todo el tiempo como para ayudar realmente a establecerla como una secuela significativa que configure una franquicia convincente en la que queremos seguir sumergiéndonos en 3 o más películas. Francamente, el conflicto con los humanos es simplemente aburrido y sin inspiración en este momento. Estoy harto de villanos de dibujos animados, buenos salvajes y cosas que explotan a diestro y siniestro. Quiero más personajes buenos, más espiritualidad e intimidad, más nadar con ballenas inteligentes y menos explosiones. Me habría encantado que fuera una película de aventuras, con Jake y su familia adentrándose en el vasto y salvaje mundo y enfrentándose a luchas que no tenían nada que ver con los colonizadores humanos. En cambio, tenemos escenas de lucha interminables que me recordaron un poco a las agonizantes e interminables batallas de Aquaman, aunque las escenas acuáticas de esta película son mucho mejores y menos involuntariamente graciosas. En definitiva, Avatar, El Camino del Agua no es del todo buena, cerebral ni emocionante. Es predecible, superficial y grandilocuente. Es una película de acción vulgar con los adornos ostentosos de una película de ciencia ficción de alto nivel. En cuanto te quitas las gafas 3D o las de color de rosa, la ilusión se desvanece. No puedo decir que no vean Avatar 2 en el cine. Sigue siendo un ejemplo increíble de los avances tecnológicos, la CGI y el cine a lo largo de los años, y estoy seguro de que es una locura en IMAX 3D, pero tampoco vayan con expectativas muy altas. Si los asientos de mi cine hubieran sido más cómodos, estoy seguro de que me habría echado una buena siesta. Pero entonces, habría tenido que volver a verla para escribir esta reseña, y eso sería una lástima.